Atención a la diputada en tribuna. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Adelante, diputada. La que suscribe, maestra Aida Ruiz Flores Delgadillo, con fundamento en los artículos 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera, artículo 29, fracción 13ª y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, artículo 96, fracción primera y 97 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a su consideración la iniciativa de decreto que modifica los artículos 114 y 115 de la Constitución del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. El 28 de marzo de 2020 se publicó en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, a través del decreto 385, la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Dicha reforma trastoca los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado al imponer criterios aplicables exclusivamente para los trabajadores regidos por el apartado A del artículo 123 constitucional, con lo que se conculcan los derechos adquiridos. Antecedentes. En Zacatecas, las relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado se rigen por la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, creada en 1984 para los trabajadores de los poderes del Estado, las dependencias del Poder Ejecutivo, los municipios, entidades paramunicipales y la administración pública paraestatal. Es importante precisar que el 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de justicia laboral, exclusivamente para los trabajadores del apartado A del 123 constitucional. Es decir, para los trabajadores de la iniciativa privada y los organismos autónomos regidos por la Ley Federal del Trabajo. Entre otras cosas, esta reforma laboral dispuso desaparecer las juntas locales y crear juzgados laborales dependientes del Poder Judicial, establecer una instancia de conciliación previa a la judicialización, crear un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es decir, un organismo descentralizado. En los transitorios, el decreto se ordenó a las legislaturas de los estados que las adecuaciones legales para cumplir con esta reforma deberían realizarse dentro del año siguiente. Esta soberanía aprobó en sus términos la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo el 17 de marzo del 2020. Si bien la reforma del Estado de Zacatecas permitió hacer las adecuaciones legislativas para dar cumplimiento a la reforma laboral para los trabajadores del apartado A, se afectó indebidamente a los trabajadores al servicio del Estado. Dentro de algunas de las inconsistencias de la reforma a la Constitución del Estado, es pertinente precisar que se legisló en materia laboral burocrática sin asidero constitucional. Los artículos 115 y 116 de la Constitución General de la República facultan a los estados a legislar en materia laboral burocrática, siempre y cuando se apeguen a lo establecido en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disposiciones que no fueron cumplidas. 2. La reforma laboral del 24 de febrero de 2017 no facultó a los estados a realizar reformas en materia laboral burocrática. Sus disposiciones se encaminaron exclusivamente a los trabajadores regidos por la Ley Federal del Trabajo, situación que se reconoce en la misma exposición de motivos, en la página 9, tercer párrafo del decreto que aprobamos en la legislatura y que cito textualmente a continuación. Por otro lado, cabe señalar que si bien la citada reforma constitucional no aborda lo relativo al apartado B del artículo 123, relacionado con los servidores públicos, consideramos que los trabajadores sujetos a este otro régimen no deben ser la excepción en cuanto a contar con un órgano jurisdiccional que cumpla con los atributos mencionados. Fin de la cita.
con lo que queda de manifiesto la extralimitación de este poder legislativo del Estado que invadió la esfera competencial del legislativo federal. 3. Los cambios constitucionales aprobados se contradicen con la propia Constitución local, lo que constituye una colisión de normas, término que se utiliza para señalar que una misma ley contiene artículos que se contraponen entre sí, pues dentro de la misma Constitución libre y soberana del Estado de Zacatecas, el artículo 65, fracción 19ª, señala textualmente: son facultades y obligaciones de la legislatura expedir las leyes que norman la relación de trabajo de los poderes estatales y de los municipios con sus trabajadores, así como las que organicen en el Estado el servicio civil de carrera, su capacitación y el sistema de seguridad social para los servidores públicos con base en lo establecido en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disposición que se contrapone con lo que aprobamos el día 17 de marzo del 2020. 4. No se respetó la jerarquía de las normas jurídicas, pues antepusimos una norma local como lo es la Constitución del Estado a la Constitución General de la República, que es la norma fundamental. 5. Se violentó el principio de legalidad, que es el caso que nos ocupa. Se traduce en que los legisladores solo podemos realizar lo que expresamente la ley nos faculte, situación que quedó rebasada al legislar en materia federal sin facultad normativa. 6. Se conculcó el tripartismo protegido por los tratados internacionales, tutelados por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y amparados por la reforma constitucional de junio de 2011, vigente para los trabajadores del artículo 123, apartado B, tal y como lo consigna la Constitución General de la República. 7. Es arbitrario e inconstitucional que la representación de los trabajadores en el Tribunal Burocrático de Justicia Laboral de Zacatecas sea designado por una persona distinta a los intereses laborales de quienes se representan. Lo anterior atropella a los trabajadores del Estado de derechos laborales y que acude a dirimir sus controversias en el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática. Se aplica a los trabajadores del servicio del Estado, servidores públicos, una ley que no les corresponde. 9. Plantea que el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática separe la función conciliatoria de la función jurisdiccional y registral. 10. Se modifican las etapas del proceso laboral burocrático en detrimento de la economía procesal, la concentración y la sencillez en el proceso, lo que afecta a los trabajadores y constituye denegación de justicia. Es importante precisar que lo anterior ha generado gran molestia entre los servidores públicos que exigen que se modifique la Constitución del Estado para cambiar las disposiciones legales que afectan indebidamente a los trabajadores del apartado B del 123 constitucional. Por lo ya expuesto, propongo a esta soberanía: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículo 114. Deberá decir: el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas es un órgano jurisdiccional con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía e independiente en sus decisiones de conformidad con la ley. Tendrá a su cargo el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre los trabajadores al servicio del Estado, de los municipios, de los órganos a los que esta Constitución les reconoce autonomía, con excepción de los electorales, de los organismos descentralizados, estatales, municipales e intermunicipales, con los órganos y dependencias de ambos niveles de gobierno, derivados de las relaciones de trabajo de trabajadores entre sí, de estos con sus sindicatos en que se agrupen y de conflictos entre sindicatos de conformidad con los que señalen las leyes. Se deroga el tercer párrafo. El Tribunal de Justicia Laboral Burocrática contará además con un órgano interno de control que tendrá autonomía técnica y de gestión
en la vigilancia de los ingresos y egresos del tribunal y será designado por la votación de las 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura del Estado. Artículo 115. Deberá decir: el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática estará integrado por 3 magistrados, cuyos titulares deberán satisfacer los mismos requisitos que se exige para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El tribunal funcionará en pleno y contará con una presidencia que recaerá en uno de sus integrantes. Será rotatoria y tendrá una duración de 2 años. Los magistrados del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática durarán en su cargo 7 años sin posibilidad de ser reelectos. El procedimiento de designación de los magistrados deberá comenzar 30 días previos a la conclusión del periodo por el que fueron nombrados. Para su designación se dará seguimiento al procedimiento previsto por la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Se deroga el 5º párrafo, se deroga el 6º párrafo, se deroga el 7º párrafo, de igual manera se deroga el 8º párrafo. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan las disposiciones que contravenga el presente decreto. Atentamente, la de la voz, diputada Aida Ruiz Flores Delgadillo, 19 de noviembre del 2020. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A la iniciativa